día, bienvenida a Venus. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día, muchas gracias por el contacto. Gracias a vos por estar con nosotros acá en línea. Doc, una serie de nuevas disposiciones. Con tanta información dando vueltas, nos parecía súper importante aclarar hoy, desde el Ministerio de Salud, ¿qué es lo que nos dicen a todos nosotros los trabajadores que hay que hacer cuando alguien en el trabajo da positivo al COVID? Sí, la verdad es que es más que nuevas disposiciones, son aclaraciones un poco, porque a veces, como decís, hay tanta información y tantos protocolos que a veces cuesta entender o son confusos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, es importante tener en cuenta que existe una tabla de criterios de vulnerabilidad, que es lo que primero debemos hacer estando todavía sanos, sin síntomas respiratorios, digamos, ¿verdad? Entonces, uno va a su médico de cabecera y su médico de cabecera le hace la tabla, le pasa el cuestionario de sus enfermedades de base y le hace la ponderación de si es vulnerable, si tiene criterios de vulnerabilidad o no, y eso es lo primero que debe hacer el empleado, ¿verdad? El funcionario debe hacer conocer a su empresa. Entonces ya la empresa busca alternativas laborales para esa persona para que esté menos expuesto a situaciones de riesgo de contagio. Eso es lo primero, digamos, ¿sí? Además de eso, imaginémonos ya que hay un caso positivo en nuestro entorno laboral. En primer lugar, para definir un contacto tenemos que tener en cuenta cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para decir que una persona ha sido contacto estrecho de un caso positivo. No todo aquel que entra a nuestro entorno a saludarnos, a pasarnos un papel, o pasa 5 minutos por la oficina o el lugar donde yo estoy, ese no es un contacto, ¿verdad? Entonces, tienen que cumplir, digamos, tres premisas. Un contacto de más de 15 minutos, de menos de 2 metros y sin el uso correcto de la mascarilla o del tapabocas. Okay. Entonces, imagínate una oficina pequeña donde haya 4 o 5 personas, eso seguro van a ser contactos estrechos, ya que van a estar a lo mejor 8 horas todos juntos y en algún momento se sacan el tapabocas para tomar agua o lo que sea. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Una de estas 5 personas del ejemplo sale positivo, se notifica al empleador. Entonces, ahí la gente de recursos humanos o el de salud ocupacional o quien esté encargado de esto en nuestro lugar de trabajo hace una lista. Primero la persona que ha sido positiva y luego la lista de los que fueron sus contactos estrechos. Sí. Esto se manda por correo, a ese correo que circula en todos los flyers, que es de gbs.sala@outlook.es, que es la página de correo de vigilancia de la salud, y ellos envían esto a la gente que está en el 154 de manera que se puedan confeccionar las constancias de aislamiento tanto para el caso positivo como para los contactos, ¿sí? Doctora, hay que proceder a, me imagino, desinfectar también toda la oficina, por más de que eso es algo que hay que hacer, digámosle, frecuentemente según las recomendaciones. Bueno, aquí hay bastante, no sé si decir polémica, ¿verdad? Pero la realidad es que esto no es dengue. Es decir, no hay un vector que yo tenga que eliminar, ¿sí? El vector, entre comillas, somos los seres humanos y nosotros no nos tenemos que fumigar a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reforzar la limpieza y desinfección diaria. No es necesario pasar con máquinas aspersoras, rociadoras, nada de eso. Se hace la limpieza diaria y se puede hacer una enfatización, por decirlo así, de lugares donde se limpian menos frecuentemente, por decirte, las ventanas y demás, aunque ese no es un lugar donde el virus se va a quedar pegado. Ten en cuenta que el virus solamente sobrevive en las secreciones respiratorias. Entonces, si una persona enferma estaba con síntomas respiratorios, hay que pensar qué es lo que esa persona tocaba con más frecuencia, y esos lugares tenemos que pasar con un paño, ya sea con alcohol al 70%, alcohol líquido, o primero agua y detergente y después agua y lavandina, y va a depender de la superficie que queremos desinfectar. Algunas toleran el alcohol y otras toleran la lavandina, pero toda esa parafernalia de pasar con un rociador, eso no es necesario y tampoco es efectivo realmente. Doctora, por último, para no robarle más tiempo,
¿Cuál es el proceso del retorno al trabajo? ¿Cómo se maneja eso? Por más de que cada caso de repente podría hasta llegar a ser muy personal y situativo, ¿cuáles son las indicaciones del ministerio para el volver? Ok, si ha sido un caso asintomático, imagínate que de estos 5 compañeros de trabajo que pusimos en el ejemplo, uno fue el caso positivo y uno de ellos, por ejemplo, se hizo el hisopado estando asintomático y salió positivo, ¿verdad? Él nunca desarrolló síntomas. Se considera día 1 para esa persona sin síntomas el día que se tomó la muestra. Pasan 14 días y el día número 15 él vuelve a trabajar. Estamos hablando de una persona que jamás tuvo ningún síntoma. Ok, otro de los compañeros de nuestro caso positivo, imagínate, empezó a desarrollar síntomas. 5 días después del último contacto con su compañero positivo, empieza a tener chorreo de nariz, dolor de garganta, dolor de cabeza y se toma la muestra. Ok, sí. Ahí se cuenta su día 1 de enfermedad como el primer día que él tuvo síntomas. Y pasan 14 días, si él está sin síntomas, ya 3 días atrás, ponele el día 10 ya se curó por completo, el día 15 vuelve a trabajar. La tercera situación puede ser que el compañero se haya contagiado, llega el día 14 y él no está bien, sigue teniendo mucha tos, sigue sintiendo mucha fatiga, ¿sí? Entonces a esa persona no debe reincorporarse al trabajo y debe hacer una consulta para buscar cuál es la causa de que sus síntomas no hayan mejorado. ¿Sí? Ok, entonces, salvo algunos casos, como el que está mencionando usted este último, 14 es el número, son 14 días, son 2 semanas. Así mismo, contando 1 el día de inicio de síntomas o el día de tomar la prueba, ¿verdad? Dependiendo de si tuvo síntomas o no la persona. Doctora, le agradecemos mucho por el tiempo, por la claridad también con la que nos explicó esto y bueno, forma parte también del nos cuidamos entre todos y de tratar de aclarar un poquitito tanta información que da vueltas por ahí. Le agradecemos mucho, que tenga un excelente resto de día. Igualmente, gracias a ustedes por el interés.